La noche en Parral, compadre, suele oler a tierra mojada y a café de olla, pero aquella noche no. El aire estaba espeso, con olor a pólvora fría y un miedo que erizaba hasta al hombre más valiente. Habíamos llegado como le gusta al desierto, sin aviso. Las calles del pueblo estaban desiertas, puertas y ventanas cerradas con llave, y la única luz que se veía era la de nuestras antorchas, danzando frente a la gran tienda de abarrotes de Ananías, el hombre más rico y más miserable de esas tierras. El grupo estaba quieto, silencioso como la estatua de una iglesia, un círculo de sombras armadas alrededor de dos figuras. En el centro estaba el centauro del norte, Doroteo Arango. No gritaba ni insultaba. Era peor, solo miraba, y su mirada, detrás de esos lentes redondos que engañaban a los bobos, era algo que te perforaba el alma y veía lo podrido dentro. Frente a él, de rodillas en la tierra, temblando como vara verde en temporal, estaba Ananías. Su ropa de buen lino, arrugada y sucia por el polvo de la misma calle de la que se creía dueño. El sudor le corría por el rostro gordo, no por el calor, sino por el pánico que le helaba el alma. «Señor Ananías», la voz del general Villa salió baja, arrastrada, pero cortó el silencio como un machete filoso. «Dicen que usted es un hombre de negocios, un comerciante astuto. Conoce el precio de todo, del kilo de frijol al metro de manta. Pero tengo una duda, una curiosidad, que me hizo cabalgar 3 días y 3 noches. Quiero preguntarle, ¿cuál es el precio del alma de una niña?» Ananías intentó responder, pero de su boca solo salió un sonido ahogado, un hilo de voz. Movió la cabeza, un no desesperado, como si pudiera negar la misma fama que lo había condenado. El general sonrió, una sonrisa que no mostraba dientes, solo desprecio. «¿No lo sabe? Qué lástima». Continuó Villa, dando un paso lento hacia él, sus espuelas tintineando en la noche. «Pues su fama recorre el norte. Dicen que usted descubrió una mercancía nueva, una que da más ganancia que el piloncillo. Dicen que usted aprendió a vender la vergüenza ajena. Dicen que usted pone la desgracia de otros en el estante, como si fuera un producto de primera». El comerciante se encogió. En ese momento supo. Entendió por qué esos demonios de sombrero de cuero habían venido a tocar a su puerta. No era por dinero, no era por pleito de tierras. Era por algo mucho más antiguo, era por una deuda de honor, de esas que no se pagan con centavos, se pagan con la piel. Para entender la razón de esa furia helada en la mirada del general, la razón que nos hizo cruzar el mundo solo para tener esa conversación, es necesario retroceder unas semanas. Hay que ir al mercado de Parral, un sábado de sol, el día en que la avaricia de Ananías cometió un pecado que ni Dios parecía dispuesto a perdonar. La sequía de ese año era una de las peores. El sol era una maldición amarilla en el cielo y la gente se arrastraba, los huesos marcándoles la ropa. Fue en ese tiempo que la miseria empujó a la orilla del pueblo a una familia que ya había perdido todo, menos la vida y la vergüenza. Con ellos vinieron Flor y Fauna, 2 muchachas, 2 almas en un solo cuerpo, unidas por la cadera desde que el mundo era mundo. La naturaleza a veces falla el punto del bordado, y ellas eran la prueba viva. Vivían escondidas en una casucha de adobe, un secreto que los padres guardaban con el dolor de quien carga una cruz. Pero un secreto en un pueblo chico es como gas en misa, tarde o temprano se escapa, y el olfato de Ananías para la desgracia ajena era más fino que el de un perro cazador. Olfateó la historia, fue a ver con sus propios ojos, y lo que vio no fueron 2 niñas sufriendo, fue una mina de oro. Llegó a la casa de los padres, 2 pobres, que apenas sabían juntar el pan con la sal, y usó la lengua suave que el diablo le dio. Dijo que aquello no era vergüenza, era un milagro.
que las muchachas podían ser la salvación de la familia. Prometió comida, prometió un techo mejor, prometió el mundo, y los pobres, con el hambre rugiendo en el vientre de los otros hijos, terminaron cayendo en la labia de la serpiente. Y así, el sábado siguiente, la cobardía se instaló en la puerta de la tienda de Ananías, montó un tablado hecho con cajas de bacalao y puso una silla encima, y allí sentó a las dos muchachas, Flor y Fauna. Les puso un vestido igual, de una manta roja y barata, que llamaba aún más la atención sobre el cuerpo único de ambas, y entonces comenzó a gritar la voz chillona de vendedor de mercado. Acérquense, acérquense, gente de Parral, vengan a ver lo que Dios es capaz de hacer. 2 en 1, la octava maravilla del desierto. Mirar es gratis, pero quien compre 1 kilo de harina en mi tienda puede acercarse más y ver el milagro con sus propios ojos. La gente se amontonó, al principio con lástima en los ojos, pero la curiosidad humana es una bestia traicionera. Pronto la lástima se volvió cuchicheo. El cuchicheo se volvió dedo que señala. El dedo que señala se volvió risita disimulada. Las niñas, pobrecitas, no levantaban el rostro. Se quedaban allí, encogidas, las manos entrelazadas, sintiendo cada mirada como si fuera una piedra. La maldad mayor, sin embargo, la que selló el destino de Ananías, vino en la forma de unos muchachos ricos, hijos del juez y del recaudador de impuestos del pueblo. Llenos de soberbia, compraron unas tunas y, para hacerse los valientes, comenzaron a arrojar las semillas a las muchachas. Una le dio en el brazo a Fauna, que soltó un gemido bajo. Flor, la otra, no aguantó. Comenzó a llorar, un llanto silencioso, las lágrimas bajando por el rostro sucio de polvo. Cualquier hombre de bien habría echado a correr a los muchachos, habría defendido a las niñas, pero Ananías no. Ananías rió, una risa alta, gorda, satisfecha, porque la confusión solo hizo que se juntara más gente en la puerta de su tienda. En ese momento ya no era un hombre. Era un monstruo, alimentándose de la humillación de 2 niñas indefensas. No lo sabía, pero esa risa resonó por todo el desierto, y fue escuchada por un hombre que tenía el oído muy fino para el sonido de la cobardía. Y la respuesta a esa risa ya estaba siendo sellada en los cascos de 20 caballos, que pronto comenzarían su cabalgata. La noticia de esa risa de Ananías, compadre, no viajó a caballo. Viajó a la velocidad del viento, en el susurro indignado que pasó de boca en boca en el mercado. Pero ¿quién tiene el valor de enfrentar a un hombre rico y poderoso como él? La gente de Parral era gente sufrida, acostumbrada a bajar la cabeza. Quejarse con el jefe de policía era lo mismo que nada. El hombre comía del plato de Ananías. Hablar con el cura diría que era la voluntad de Dios y que debían rezar. La cobardía, cuando echa raíces, se vuelve un árbol de ramas secas, que da una sombra tremenda, pero no sirve para nada más. Y bajo esa sombra, las 2 niñas, Flor y Fauna, continuaban su martirio. Después de ese día de las tunas, la cosa empeoró. Ananías vio que la crueldad daba más ganancias que la lástima. Comenzó a inventar historias, a adornar la desgracia. Decía que las muchachas adivinaban el futuro, que quien las tocara tenía suerte en el juego. Y la gente, tonta al fin, creía. Venía gente de lejos, de otros ranchos, solo para ver el fenómeno. Y cada mirada curiosa era una moneda más en el bolsillo de Ananías y una herida más en el alma de las 2. Fueron marchitándose. El brillo de los ojos que toda niña tiene se fue apagando. Flor, que era más llorona, aprendió a tragarse el llanto. Fauna, que era más callada, se quedó más callada aún. Parecía una estatua de sal. Ya no hablaban, solo obedecían como 2 animalitos amaestrados. Supimos después que de noche, en el cuartito apestoso del fondo de la tienda, donde Ananías las encerraba, las 2 rezaban bajito,
pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que las separara o que se las llevara de una vez de este mundo. El dolor de una era el dolor de la otra, y el cuerpo unido era lo de menos comparado con la vergüenza que sentían, una vergüenza que también estaba unida, que no se podía separar. Pero en medio de ese rebaño de gente mansa, había un hombre que no era oveja. Se llamaba José de Galdino, un arriero, hombre de pocas palabras y mucha carretera, de esos que tienen el rostro curtido por el sol y el corazón en su sitio. No era de Parral, solo pasaba por allí de vez en cuando para vender unas pieles y comprar provisiones, y en cada pasada veía la escena, veía a las niñas en el tablado, veía la avaricia en los ojos de Ananías y veía la cobardía en los ojos de la gente que miraba y no hacía nada. Y aquello para él era un nudo en la garganta que no bajaba. José de Galdino tenía una hija, una muchachita traviesa, llamada Lucia, que era lo que más amaba en el mundo, y cada vez que miraba a flor y fauna, veía a su Lucia, y la sangre le hervía. Intentó hablar con los padres de las niñas, pero los pobres estaban ciegos por la promesa de comida, con miedo de que Ananías les cortara la ración que les daba. Intentó pelear con el comerciante una vez, pero fue rodeado por los matones del hombre, y vio que solo no iba a conseguir nada. Fue entonces que una idea, peligrosa como una cascabel en el camino, comenzó a anidarse en su cabeza. Él conocía las leyes del desierto. Sabía que por encima de la ley de los hombres, de los caciques y de los policías, existía otra ley. Una ley no escrita, que andaba a caballo, vestía de cuero y olía a pólvora. La ley de los revolucionarios. Ya había oído las historias del general Villa, historias de muerte y de broncas, sí, pero también historias de justicia. Contaban que Villa no toleraba la cobardía con las mujeres, con los ancianos y sobre todo con los niños. Decían que el general era el diablo para el que era malo, pero era un padre para el que era injusticiado. La decisión fue tomada una noche, después de ver a Ananías humillar a las niñas una vez más, obligándolas a cantar una copla para un grupo de borrachos a cambio de unos centavos. José de Galdino sintió una vergüenza tan grande de su propia raza que decidió que ya no solo iba a mirar, iba a actuar. Esa misma madrugada preparó su morral, llenó el cantimplora de agua, revisó la carabina vieja que cargaba más por costumbre que por valentía y montó en su burro. No sabía dónde estaba la División del Norte. Nadie nunca sabía. La revolución era como el viento, estaba en todas partes y en ninguna. Pero José de Galdino era arriero, conocía cada palmo de ese desierto y tenía una promesa en el pecho. Iba a encontrar al general o moriría en el intento. La jornada fue una prueba. Fueron días bajo un sol que rajaba hasta el pensamiento. Cabalgó por sierras, cruzó ríos secos que eran solo un esqueleto de arena, durmió en cuevas, comió lo que cazaba. El miedo era un compañero constante, miedo de los federales, que disparaban primero y preguntaban después. Miedo de los pumas. Miedo principalmente de no encontrar al general y de que todo fuera en vano. Preguntaba aquí y allá, con cuidado, disimulando la conversación. Hablaba del tiempo, de la sequía, y en medio de la plática soltaba una indirecta, y el general, ¿se ha sabido algo de él? La mayoría se estremecía, se persignaba y cambiaba de tema. Hablar de Villa era llamar al peligro, pero la suerte, o tal vez la justicia divina, estaba de su lado. Después de casi 2 semanas de búsqueda, cuando ya estaba casi perdiendo la esperanza, encontró un rastro diferente. Eran muchas herraduras marcando el suelo de una manera organizada de quien sabe lo que hace. Y junto, una marca que reconoció de las historias. Una pequeña señal, una cruz de 4 puntas iguales, grabada en el tronco de un mezquite. Era la firma del ejército. El corazón de José de Galdino se aceleró.
Siguió ese rastro con la fe de un peregrino yendo a Chihuahua, y al final de la tarde de ese mismo día los vio. En una cañada escondida entre unas rocas grandes estaba el campamento. El humo de una fogata subía manso al cielo, y allí estaban ellos, hombres de cuero, de sombrero de ala ancha con la estrella, limpiando sus fusiles, remendando sus ropas. Eran las figuras de las leyendas, en carne y hueso. José de Galdino desmontó del burro, el cuerpo temblando de cansancio y de nerviosismo. Un soldado que hacía guardia enseguida le apuntó el rifle. «¡Alto ahí! ¿Quién viene y qué quiere?» La voz era dura, desconfiada. José de Galdino levantó las manos, mostrando que venía en paz. «Me llamo José de Galdino. Soy arriero, y necesito hablar con el general Doroteo Arango. Es un asunto de vida o muerte, es un asunto de justicia». El soldado lo estudió por un momento, luego hizo una señal. De detrás de una roca salió la figura que José de Galdino solo conocía de nombre. Era él, Pancho Villa. No era alto, pero parecía un gigante. Tenía un poder en la mirada que hacía que el hombre se sintiera pequeño. Se acercó, el paso suave de quien es dueño del suelo que pisa. Miró a José de Galdino de arriba abajo y luego habló, la voz más tranquila de lo que el arriero esperaba. «Pues hable, arriero, desembuche su problema, pero sea rápido, que no tenemos tiempo que perder con plática floja. Y mire bien, si su asunto no es bueno, si me hizo gastar mi atención en vano, su viaje habrá terminado aquí mismo». La fogata en medio del campamento crepitaba, soltando chispas que subían y morían en la oscuridad del cielo. Estábamos a su alrededor, un silencio pesado entre nosotros, solo roto por el zumbido de los animales nocturnos. Todos los ojos, compadre, estaban fijos en ese arriero, José de Galdino. Estaba de pie, en el centro de nuestro círculo, y frente a él, sentado en una roca como si fuera un trono, estaba el general, con el rifle cruzado en el regazo. Y José de Galdino habló. Habló con la voz ahogada al principio, la voz de un hombre que no estaba acostumbrado a ser el centro de atención, mucho menos la atención de 30 hombres armados hasta los dientes. Pero la rabia que cargaba era mayor que el miedo, y a medida que iba contando el asunto, su voz fue ganando una fuerza que venía de las entrañas. No contó una historia, pintó un retrato de la cobardía. Podíamos verlo todo, como si estuviéramos allí. Veíamos a las dos niñas, Flor y Fauna, encogidas en la silla, los rostros bajos. Veíamos a la gente apiñándose, la curiosidad morbosa en la mirada. Veíamos el tablado de cajas, el sol caliente pegando, el polvo. Y luego contó la peor parte, la parte de los muchachos y las semillas de tuna. Cuando describió el llanto bajito de la niña Flor, un murmullo de odio recorrió al grupo. Vi a Rodolfo Fierro, que era de mecha corta, llevar la mano al mango del machete, los dientes apretados. Vi a Tomás Urbina escupir a un lado, con asco. Eran hombres acostumbrados a la muerte, al olor a sangre, a la brutalidad de la vida. Pero aquello era diferente. Aquello no era pleito de hombres, era maldad con un ángel, era pisar una flor. Pero lo más impresionante era ver al general. No se movía, no decía una palabra. Se quedó allí, quieto, el rostro en la penumbra, solo los lentes brillando con la luz del fuego. Pero nosotros, que conocíamos al hombre, veíamos las señales, veíamos su furia. No era una furia de gritos y de puñetazos en la mesa como la de los caciques, era una furia silenciosa que venía de dentro y era 1000 veces más peligrosa. Su mandíbula se tensó, una vena saltó en su frente, la mano que estaba descansando en el rifle se cerró despacio, con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Estaba escuchando cada palabra, y cada palabra era como una gota de gasolina cayendo en una brasa dentro de él. Cuando José de Galdino finalmente contó la risa de Ananías, la risa gorda y satisfecha mientras la niña lloraba,
El general hizo un solo movimiento. Levantó la cabeza y miró al arriero. El fuego se reflejó en sus lentes, y por un instante pareció que sus ojos eran dos brasas vivas. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. El viento se detuvo, los grillos se callaron. El desierto entero parecía estar conteniendo la respiración, esperando la sentencia. «Ya basta», dijo el general. La voz baja, pero sonó como un trueno. Se levantó. «Este hombre, este Ananías, ofendió a Dios y al diablo, humilló lo más sagrado, que es la inocencia de una niña. Usó la desgracia, que es la moneda más amarga del desierto, para llenar su bolsillo de oro. Esto no es negocio, esto es sacrilegio, y el sacrilegio, en mi tribunal, se paga con el alma». Caminó de un lado a otro, la cabeza baja por un instante, como si estuviera hablando con sus propios demonios. Luego se detuvo y nos miró uno por uno. «Este tipo de gente», continuó, la voz ahora llena de un acero frío, «es una plaga, es una enfermedad que si no la cortamos de raíz, contamina toda la tierra. Creen que el dinero lo compra todo. Compra la ley, compra el respeto, compra el silencio de los hombres. Pero hay algo que su dinero no compra. No compra el perdón de la división del norte». Se giró hacia José de Galdino, que ya tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio. «Usted fue hombre, arriero, más hombre que todo el pueblo de Parral. Arriesgó su pellejo para buscar la justicia, pues puede quedarse tranquilo, su viaje no fue en vano. Vamos a encargarnos de su pedido». Y allí, compadre, el tribunal de la revolución se cerró y la planificación de la venganza comenzó. El general se convirtió en otro hombre. La furia dio paso a una calma de estratega. Se sentó de nuevo en la roca y comenzó a hacer preguntas a José de Galdino. Quería saberlo todo. ¿Cuántos matones tenía Ananías? ¿Eran buenos peleadores? ¿Dónde dormían? ¿Cuál era la rutina de la tienda? La casa estaba junto al almacén, había perro, había muro. Cada pregunta era una pieza del rompecabezas que montaba en su cabeza. Escuchaba todo, quieto, asintiendo levemente. Después de exprimir todo lo que el arriero sabía, se dirigió a nosotros. La orden fue dada sin rodeos. «Fierro, usted y 5 más irán adelante, de madrugada. Cortarán el camino que viene del sur. No quiero que aparezca ningún federal a estorbar la fiesta. Urbina, usted y su grupo rodearán la parte trasera de la tienda. Nadie entra y, sobre todo, nadie sale. El resto viene conmigo. Entraremos por la puerta principal. Quiero el trabajo limpio, sin escándalo. Nuestro objetivo es uno solo, Ananías. No quiero un tiro dado a gente inocente. No quiero mujeres y niños asustados. No somos como ellos. Somos justicieros, no carniceros». Esa noche, nadie durmió bien. El ambiente en el campamento cambió. Nos preparamos. Las cartucheras fueron completadas, los fusiles limpios y aceitados hasta que brillaron. Los machetes afilados en la piedra de amolar, haciendo ese ruido que eriza el alma. No había platicabana ni guitarra. Solo estaba el sonido del acero, la concentración en el rostro de cada hombre y la certeza en el aire de que cuando saliera el sol comenzaríamos a cabalgar. Llevaríamos a Parral la única ley que un hombre como Ananías sería capaz de entender. Antes de que el primer gallo cantara en el desierto, ya estábamos de pie. No hubo café, no hubo conversación larga. La noche de planificación había sido la única comida que necesitábamos. En silencio, cada uno ensilló su caballo, se acomodó la cartuchera en el pecho y revisó el fusil. El general nos miró a cada uno, una mirada rápida, pero que pesaba en el alma. No necesitaba decir nada. Sabíamos lo que esa mirada significaba, sin errores, sin ruido, sin cobardía. Íbamos a Parral no como una banda de asaltantes, sino como los ejecutores de una sentencia. José de Galdino, el arriero,
iba al frente, junto con el general. El hombre parecía otro. El cansancio del viaje de días había desaparecido, reemplazado por una energía que venía de la esperanza. Por primera vez en semanas, cabalgaba no como un mensajero de la desesperación, sino como el guía de la venganza. Su burro pobrecito se esforzaba por seguir el paso de nuestros caballos, animales acostumbrados a devorar leguas de camino. Y así partimos, la cabalgata de la venganza. Compadre, si el infierno tiene un jardín, se parece a la sierra en la sequía. Es un mundo de espinas, de ramas secas que parecen los huesos de un animal muerto, de un polvo fino que entra por la nariz, la boca, el alma. Pero para nosotros, ese era nuestro palacio. Conocíamos cada cactus, cada arbusto, cada atajo que solo la División del Norte conocía. No andábamos por las carreteras, que son las venas por donde corre el peligro del gobierno. Cortábamos por dentro, por el corazón de la tierra, como una aguja pasando por la tela sin dejar marca. El sol subió, una bola de fuego que castigaba el lomo de los caballos y hacía que el sudor corriera por debajo del sombrero de cuero. Pero nadie se quejaba. El silencio era nuestra oración. Cabalgábamos en fila, uno detrás del otro. El único sonido era el tropel de los cascos en el suelo duro y el crujido del cuero de las sillas de montar. Veíamos el mundo pasar, una familia de desplazados arrastrándose a la orilla de un río seco, un sopilote solitario planeando en el cielo, la carcasa de una res achicharrada por el calor. Eran los retratos de la vida dura del desierto, la misma vida que el tal Ananías despreciaba, la misma gente que explotaba. Y cada escena solo echaba más leña al fuego de nuestro odio. El general iba al frente, quieto, la vista perdida en el horizonte. A veces levantaba la mano y nos deteníamos al instante sin necesidad de una palabra. Bajaba del caballo, se agachaba, miraba el suelo, escuchaba el viento. Leía el desierto como un cura lee la Biblia. Sabía cuándo había pasado una patrulla horas antes solo por la forma en que el polvo se había asentado. Sabía si había agua cerca solo por el vuelo de un pájaro determinado. Era una ciencia, un arte que nos mantenía vivos. Fue en uno de esos momentos que el peligro se mostró. Estábamos cruzando una sierra baja, un lugar lleno de rocas y caminos estrechos. El general detuvo el caballo de repente e hizo señal de silencio absoluto. Nos congelamos. Señaló con el mentón hacia el valle de abajo. Nos deslizamos entre las rocas para mirar. Y allí estaban ellos. Una patrulla federal, unos 10 soldados, tal vez más. Se habían detenido a descansar debajo de unos árboles. Los caballos bebiendo el agua lodosa de un charco. Estaban justo en nuestro camino. Pasar por allí sin ser vistos era imposible. Dar la vuelta tomaría un día entero y el general tenía prisa. Un hombre más impaciente habría sugerido pasar disparando. Pero el general no era hombre de desperdiciar balas ni de buscar pleitos sin necesidad. Nuestra guerra no era con esos soldados, no ese día. Se quedó unos minutos mirando, su cerebro trabajando. Nosotros solo esperábamos. Entonces llamó en voz baja a Caballito, uno de los nuestros, un hombre menudo, pero rápido como un venado. «Caballito», susurró el general, «vaya por ese lado, por detrás de la sierra. Cuando llegue al otro lado del valle, bien lejos de ellos, va a dar 2 tiros al aire. Espere un minuto y dé uno más. Pensarán que es un tiroteo, un ataque. Montarán y correrán hacia allá como moscas sobre la miel. Cuando se vayan, cruzamos». Era un plan arriesgado. Si salía mal, Caballito podía ser capturado. Pero nadie cuestionó. Caballito solo asintió. Se internó en el monte sin hacer ruido y desapareció. Esperamos. La tensión era de cortar con cuchillo. Los minutos se arrastraban, el sol quemaba y abajo los soldados continuaban su descanso, sin imaginar la telaraña que se tejía a su alrededor. De repente,
Lo oímos, lejos, amortiguado por el viento. 2 tiros. ¡Pum! ¡Pum! Los soldados de abajo se levantaron de un salto, llevaron la mano a las armas, mirando alrededor, confundidos. 1 minuto después, como el general había predicho, vino el tercer tiro. ¡Pum! Fue suficiente. Su comandante comenzó a gritar órdenes. En menos de 5 minutos estaban todos montados, cabalgando a toda prisa en dirección al ruido, levantando una nube de polvo. El general esperó a que desaparecieran en el horizonte. «Vamos», dijo, la voz tranquila de siempre. «El camino está libre». Bajamos la sierra y cruzamos el valle a trote rápido, los caballos pisando el lugar donde minutos antes estaban nuestros enemigos. Aquello, compadre, era el general Doroteo Arango. No vencía solo con balas, vencía con la cabeza. Usaba la astucia como su mejor arma. Al anochecer ya veíamos las primeras luces de Parral parpadeando a lo lejos. Nos detuvimos en un lugar escondido, para que los caballos descansaran y para comer un pedazo de carne seca con tortilla. El pueblo parecía tranquilo, pacífico. Apenas sabía que la justicia de la División del Norte estaba acampada a sus puertas, lista para cobrar una deuda que había sido escrita con las lágrimas de 2 niñas. El pueblo de Parral dormía un sueño pesado, un sueño de gente que trabajó todo el día bajo el sol y que no tenía fuerza ni para soñar. Las calles, que durante el día hervían de gente y de negocios, ahora eran solo un camino de polvo bañado por la luz pálida de la luna. Un perro ladró lejos y luego se calló, como si sintiera en el aire que esa no era una noche para hacer ruido. Era la hora de los fantasmas. Y los fantasmas, esa noche, usaban sombrero de cuero y cargaban fusil. Entramos al pueblo como agua que se infiltra en la tierra seca, sin un ruido, sin un escándalo. Dejamos los caballos con un vigilante en un barranco fuera de la vista y entramos a pie, las polainas de cuero amortiguando el sonido de nuestros pasos. El general nos había dado las órdenes finales y cada grupo se separó del grupo principal con la precisión de un reloj. El grupo de Fierro ya estaba apostado en el camino, una barrera invisible para cualquiera que pensara en llegar o salir del pueblo. El de Urbina, guiado por los callejones oscuros por el arriero José de Galdino, que conocía cada rincón de ese lugar, ya estaba cercando la parte trasera de la propiedad de Ananías. El resto de nosotros, el corazón del grupo, siguió al general por las calles principales. Caminábamos pegados a las paredes de las casas, usando las sombras de los pocos árboles y los aleros de los techos. Pasamos por la iglesia, por la presidencia municipal, lugares que representaban la ley de los hombres. Pero la ley que valía esa noche era la nuestra. Y nuestro destino era la casa más grande y más vistosa del pueblo, la que estaba justo en la plaza principal, la tienda y morada de Ananías. Era una construcción de 2 aguas, con ventanas grandes y una puerta ancha de madera fina. Al frente, el portal donde el desgraciado solía sentarse en una mecedora para ver la vida pasar y contar su dinero. Para nosotros, ese lugar no era una casa, era un castillo erigido con la argamasa de la miseria ajena, un monumento a la avaricia. Nos esparcimos alrededor de la casa como cazador que rodea al puma en su guarida. Cada uno de nosotros sabía su lugar. 2 se quedaron en la esquina vigilando la calle. 2 fueron a un lado, atentos a las ventanas. Yo y 3 más nos quedamos con el general frente a la puerta principal. El silencio era tanto que podía oír mi propia respiración. El general se quedó un rato quieto, solo mirando la casa, como un animal estudiando a la presa. Parecía olfatear el miedo que ya debía estar comenzando a filtrarse por las grietas. Entonces hizo una señal. Uno de los nuestros, un hombre llamado el Cerrajero, que antes de ser soldado había sido herrero y entendía de cerraduras más que de rezos, se acercó a la puerta. Sacó de su morral un trozo de alambre y un destornillador pequeño.
y comenzó su trabajo. No hizo ruido, era un arte. Oímos solo un clic, bajo como un chasquido de lengua, y la puerta se abrió. Entramos. El olor adentro era de riqueza, un olor a cera en el piso, a muebles de buena madera, a café guardado en saco de arpillera. En la sala había un retrato grande de Ananías y su mujer, una señora de cara agria, los dos con la mejor ropa, mirando a la nada con cara de gente importante. El general miró el retrato y sonrió de medio lado, una sonrisa de puro desprecio. Nos guió por la casa con la certeza de quien ya conocía el mapa. El arriero había explicado todo muy bien. Pasamos por el comedor, con su mesa larga que debía servir para banquetes, y fuimos directo al pasillo de los cuartos. El general nos hizo señal de esperar y fue adelante, el machete en la mano, los pies descalzos en el suelo de madera para no hacer ruido. Se detuvo frente a la última puerta, el cuarto del patrón. No la forzó. Giró la perilla despacio. Estaba sin seguro. El hombre rico y miedoso suele tener matones en la puerta de la casa, pero olvida asegurar la puerta del cuarto. La arrogancia es la madre del descuido. La escena que vimos fue casi una broma. Allí estaba Ananías, el todopoderoso de Parral, roncando como un puerco gordo en una cama grande, de sábanas de lino. Su mujer dormía al otro lado, de espaldas a la pared. El general entró al cuarto y nosotros fuimos detrás. Se paró al lado de la cama y se quedó mirando al hombre dormir por un instante. Luego, con la punta del machete, tocó la mejilla gorda de Ananías. El hombre despertó de un sobresalto. Sus ojos pequeños parpadearon, tratando de entender qué era esa sombra de pie al lado de su cama. Cuando su vista se enfocó y vio el sombrero de cuero con estrellas, el pañuelo rojo en el cuello, el brillo del machete y principalmente los ojos del general Villa mirándolo, el color desapareció de su rostro. Su boca se abrió, pero el grito se quedó atorado en el pánico. «Buenas noches, señor Ananías». La voz del general fue un susurro de muerte. «Disculpe despertarlo a esta hora, pero es que tenemos un asunto que resolver y no podíamos esperar a que saliera el sol». Su mujer despertó con la conversación, nos vio y comenzó a gritar. Antes de que el grito fuera más fuerte, uno de los nuestros le tapó la boca con la mano y la sujetó. «Con usted la plática no es nada», dijo el general sin siquiera mirarla. «Quédese quieta y nada le sucederá. Nuestro asunto es con este hombre de bien de aquí». Ananías comenzó a temblar, a balbucear, a intentar explicarse sin saber cuál era la acusación. Fue arrancado de la cama en pijama y todo. Fue arrastrado por el pasillo, por la sala, y lanzado afuera, al polvo de la calle. Fue allí, frente a su propia casa, que comenzamos a montar el escenario que daría inicio a su humillación. Encendimos las antorchas, clavándolas en el suelo a su alrededor. El grupo se cerró en un círculo, los fusiles apuntados, y el general se paró frente al comerciante que ahora, de rodillas, no era más que un montón de carne temblorosa y desmoralizada. La historia, que había retrocedido en el tiempo, ahora encontraba su comienzo. Y la pregunta del general, que ya habíamos oído, resonó de nuevo en la noche, dando inicio al verdadero juicio. «Señor Ananías, yo quería preguntarle, ¿cuál es el precio del alma de una niña?» La madrugada en Parral, que antes era un pozo de silencio, comenzó a despertar con un ruido extraño, un zumbido de colmena agitada. Las luces de nuestras antorchas, danzando en la plaza, eran un faro macabro que arrancaba a la gente de sus camas. No fue necesario gritar. El miedo es el mejor despertador que existe. Ventanas se abrieron una rendija, luego otra. Puertas rechinaron. Y poco a poco,
El pueblo comenzó a salir a la calle, en camisón y descalzos, los ojos desorbitados por el pánico y la curiosidad. No venían por voluntad propia. Nosotros, esparcidos por las calles, solo los invitábamos. Un toque en el hombro, un cañón de fusil apuntado al suelo y el general convoca al pueblo para un juicio. Era suficiente. Nadie se atrevía a decir que no. En pocos minutos, la plaza frente a la tienda de Ananías estaba llena. Era una multitud silenciosa, un mar de rostros asustados iluminados por la luz amarillenta y temblorosa del fuego. Estaban todos allí, el alcalde, el jefe de policía con el uniforme torcido, el cura con la sotana arrugada, los hacendados, los comerciantes y principalmente el pueblo humilde, los mismos que días antes se apretujaban para ver el espectáculo de Ananías. Ahora, el espectáculo era otro, y el animal enjaulado era él. Ananías seguía de rodillas en el centro de todo, un montón de carne sudada y temblorosa. Miraba los rostros de sus conciudadanos, quizás esperando ayuda, una pizca de compasión, pero lo que veía era solo el reflejo del propio miedo de ellos. Nadie movería un dedo por él. En ese momento estaba más solo que un ciego en un tiroteo. El general dejó que el silencio pesara por un tiempo, saboreando la escena. Quería que Ananías sintiera en su propia piel lo que era ser una atracción, el centro de todas las miradas. Luego levantó la mano, pidiendo una atención que ya tenía. «Gente de Parral». Su voz era clara y fuerte y resonó por toda la plaza. «Los he llamado aquí esta noche no es para baile ni para rezo. Los he llamado para un ajuste de cuentas. Esta tierra tiene ley, tiene policía, tiene juez, pero parece que la ley de aquí solo sirve para los pequeños. Para los grandes, la ley es la de la avaricia, y la avaricia cuando no tiene freno se vuelve desgracia». Comenzó a caminar en círculos alrededor de Ananías, como un gavilán rodeando a su presa. «Este hombre», señaló con la punta del machete, «este señor Ananías, que ustedes conocen como hombre de bien, de misa de domingo, cometió un crimen. No un crimen de robar gallinas o de pleito de cuchillo. Fue un crimen peor, un crimen que no desangra el cuerpo, desangra el alma. Tomó la inocencia de 2 niñas y la puso en un tablado para vender como se vende 1 kilo de tocino». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados. Eran los mismos que habían reído y señalado. «Pero un juicio no se hace sin la víctima», continuó el general, «y tampoco se hace sin los testigos». Se dio la vuelta e hizo una señal a José de Galdino, el arriero que se había quedado en la penumbra hasta entonces. José de Galdino desapareció por un instante dentro de la casa de Ananías y regresó de allí trayendo a las 2 niñas de la mano. Flor y Fauna. Cuando aparecieron a la luz de las antorchas, toda la plaza contuvo la respiración. Estaban vestidas con el mismo camisón rasgado que usaban para dormir, los pies descalzos en la tierra. Estaban asustadas, encogidas la una en la otra, sin entender lo que estaba sucediendo. El general se arrodilló frente a ellas, algo que nadie jamás imaginó ver. Su voz, que era un trueno para los hombres, se volvió un susurro de padre. «No tengan miedo, flores del desierto», dijo, bajito, solo para ellas. «Nadie aquí les hará daño. Solo queremos que miren a ese hombre de allí». Señaló a Ananías. Las niñas giraron sus rostros despacio. Cuando sus ojos se encontraron con los del comerciante, se encogieron aún más. Era el rostro de su verdugo, del hombre que les robaba el sueño y la paz. «¿Es él?», preguntó el general. Las 2 asintieron con la cabeza, un movimiento casi invisible. Flor comenzó a sollozar bajito. Fue la señal. La furia silenciosa del general explotó.
Se levantó de un salto y fue hacia Ananías, agarrándolo por el cuello del pijama y levantándolo del suelo. «¡Mírelas, cobarde!», rugió, y toda la plaza dio un paso hacia atrás. «Mire bien el rostro del miedo y la vergüenza que usted plantó. Estas son sus mercancías. Esta es su ganancia». Lanzó a Ananías de vuelta al suelo como un saco de harina. El comerciante ahora lloraba abiertamente, un llanto de puerco siendo degollado, arrastrándose en el polvo, pidiendo perdón, prometiendo dinero, tierras, todo. «¿Dinero?», el general rió, una risa sin alegría. «¿Todavía cree que su dinero compra algo? Su dinero compró el silencio del pueblo, compró la vista gorda de la ley, pero aquí, en el tribunal del desierto, no vale ni el escupitajo que tiro al suelo». Se dirigió a la multitud. «¡Todos ustedes!», gritó señalando a la gente. «Ustedes que vieron y callaron, ustedes que rieron y señalaron, son tan culpables como él. Su cobardía alimentó su maldad. Hoy van a aprender lo que sucede cuando la gente de bien calla ante la injusticia. Serán los testigos de la nueva ley que comienza a regir en Parral a partir de hoy». La tensión en la plaza era de cortar con cuchillo. El aire se puso pesado, denso. La gente apenas respiraba. Ananías sollozaba en el suelo. Las dos niñas miraban la escena, los ojos grandes y perdidos. El juicio había terminado. La sentencia estaba a punto de ser leída, y todos allí sabían que el castigo no sería rápido, no sería una bala. Sería algo mucho peor. Sería una lección amarga, inolvidable, que quedaría marcada a fuego en la memoria de ese pueblo. El aire de la plaza estaba tan tenso que parecía que iba a romperse en cualquier momento. El llanto de Ananías se había convertido en un gemido bajo, patético. El general, de pie en el centro de ese escenario de tierra, levantó el machete, no como arma, sino como un director que dirige una orquesta. Y la sinfonía de esa noche sería la de la justicia. Una justicia que no se aprende en los libros de los doctores, sino en la ley dura y poética del desierto. «Este hombre», comenzó el general, la voz cortando la madrugada, «hizo de la vergüenza ajena su forma de vida. Montó un tablado para exponer el dolor de dos niñas. Cobró para que la gente mirara. Pues bien, la justicia, a veces, le gusta la rima. La sentencia de este hombre será el espejo de su crimen». Se dio la vuelta y dio las órdenes. Ya sabíamos qué hacer. Dos de los nuestros entraron en la tienda de Ananías y de allí trajeron las mismas cajas de bacalao, sucias y astilladas. Montamos el tablado en el mismísimo lugar donde él estaba durante el mercado. Encima, pusimos la misma silla de madera donde las niñas eran obligadas a sentarse. La escena era una copia exacta, una aparición de su cobardía. Luego, otros soldados entraron al almacén y comenzaron a salir con la riqueza de Ananías. Sacos de azúcar, de harina, de café, rollos de tela, latas de aceite y por último la caja fuerte. El cerrajero, nuestro especialista, abrió la caja de hierro con 2 mazazos certeros. Dentro, el dinero, montones y montones de billetes y sacos pesados de monedas de plata. El trabajo de toda una vida de usura, allí, expuesto a los ojos de todos. «Señor Ananías», dijo el general, con una calma que daba más miedo que cualquier grito, «va a subir a su trono». Agarramos al comerciante que se debatía como un animal yendo al matadero y lo obligamos a subir al tablado. Lo sentamos en la silla. Se quedó allí, pequeño, ridículo, la ropa de dormir fina mostrando la gordura de su cuerpo, temblando bajo las miradas de todo el pueblo. El espectáculo de usted consistía en vender la mirada de la gente, continuó el general. Hoy vamos a invertir el negocio. Usted va a pagar caro, para que el pueblo no mire.
Tomó un puñado de monedas de plata de la caja fuerte y se dirigió a la multitud. «Atención, gente de Parral, la ley de la División del Norte va a hacer una repartición. Para cada padre de familia, un saco de provisiones. Para cada madre, un corte de tela. Y para cada uno, una parte del dinero que este hombre les robó con sus precios absurdos». Un asombro recorrió la multitud. Nadie se movió. No lo creían. «¿Cuál es la condición?», gritó el general. «La condición es simple. Quien acepte la justicia de la revolución, tome lo que es suyo por derecho y le dé la espalda a esta basura. No quiero a nadie mirándolo. Su castigo no será el acero de mi machete, será el desprecio de ustedes. Él, que vivió buscando las miradas de todo el mundo, morirá en la soledad de no ser visto por nadie». Y entonces comenzó el ritual. Llamó al primero de la fila, un viejo campesino, piel y huesos. Le dio un saco de harina y un puñado de monedas. El viejo, temblando, tomó el saco, miró a Ananías con una mezcla de miedo y odio y le dio la espalda. Luego, una mujer, madre de unos 6 hijos, que recibió un rollo de tela y le dio la espalda. Uno por uno, la gente de Parral fue alineándose. Cada persona que pasaba tomaba su parte de la riqueza de Ananías y, obedeciendo la orden del general, se daba la vuelta, formando un muro humano de espaldas al tablado. La escena, compadre, era escalofriante. Era la humillación en su forma más pura. Ananías veía su fortuna, su poder, siendo usado para comprar el desprecio de cada persona de ese pueblo. Intentó gritar, llamar a la gente por su nombre, recordar favores pasados. «Compadre Juan, fui yo quien le prestó dinero para el entierro de su madre». Pero el compadre Juan tomó su saco de azúcar y le dio la espalda. «Doña María, ¿cuántas veces no comió de lo mejor de mi tienda?». Doña María tomó su dinero y le dio la espalda. La plaza, que antes era un mar de rostros, se fue convirtiendo en un desierto de nucas y de hombros. Cada persona que se daba la vuelta era un clavo más en el ataúd de su dignidad. Al final, cuando el último habitante tomó su parte y se dio la vuelta, la escena era completa. Ananías estaba solo en su tablado, en el centro de un círculo perfecto de desprecio. Todo el pueblo estaba allí, pero nadie lo veía. Era un fantasma, una nada. Su llanto se detuvo. Lo que quedó fue una mirada vacía, de quien entendió que había perdido mucho más que dinero. Había perdido su propia existencia. Fue entonces que el general tomó a las 2 niñas, Flor y Fauna, de la mano y las llevó hasta el frente del tablado. Ya no estaban llorando. Miraban a Ananías, ahora, sin miedo. Veían solo a un hombre destrozado, un animal aplastado. El general tomó el último saco de monedas de plata, el más pesado de todos, y lo puso en las manos de las 2. «Esto», dijo la voz ahora suave de nuevo, «es el pago por lo que él les robó. Es poco. El alma no tiene precio, pero es un comienzo. Ahora, la decisión es de ustedes». Las 2 niñas se miraron, y en un movimiento que parecía ensayado, caminaron juntas hasta los pies del tablado. No arrojaron el saco con rabia, simplemente lo depositaron suavemente en el suelo, frente a los pies descalzos de Ananías. Y luego, sin decir una palabra, le dieron la espalda y regresaron al lado del general. Fue el golpe final. La justicia poética estaba completa. El hombre que las expuso al mundo ahora estaba solo en el universo. La primera luz del día comenzó a teñir el cielo de un rosa tímido, como si el sol tuviera vergüenza de nacer después de una noche como esa. La gente de Parral seguía de espaldas al tablado, un monumento vivo al desprecio. Ananías no se movía, ya no lloraba. Parecía una estatua de sal, los ojos fijos en el polvo del suelo, roto por dentro de una manera que ningún arreglo en el mundo lo curaría.
El general Doroteo Arango subió 2 escalones del tablado, no para quedarse al lado de Ananías, sino encima de él, como un juez en su tribunal. No miró al comerciante, miró las espaldas de esa multitud, y su voz, ahora sin odio, tenía el peso de un testamento. «Gente de Parral», dijo, y sus palabras hicieron que cada uno de esos cuerpos se diera la vuelta lentamente para mirarlo. Ahora ya no lo miraban con miedo, lo miraban con una mezcla de respeto y comprensión. Lo que vieron aquí hoy no fue un robo, no fue una pelea por tierras, fue una lección sobre la ley. La ley de ustedes, la de los hombres del pueblo, está escrita en papel. El papel se amarillenta, la polilla se lo come, el abogado le da la vuelta a la letra. Es una ley que sirve al rico y que aplasta al pobre. Hizo una pausa, dejando que la verdad de esas palabras se asentara en el corazón de cada uno. Nuestra ley, continuó, golpeando con el puño cerrado en el pecho, en el chaleco de cuero, está escrita en el corazón y en el cañón del fusil. Es simple. Dice que la vida es sagrada. Dice que el honor de un hombre vale más que el oro. Y dice que la inocencia de una niña es Dios mismo en la tierra. Quien se burla de la inocencia, se burla de Dios. Y con Dios, compadre, no se juega. Bajó del tablado y caminó hasta el medio del pueblo. Miraba a la gente a los ojos y nadie desviaba la mirada. A partir de hoy, en esta tierra, la ley de la división del norte está vigente y es aún más simple de entender. Cobardía con gente indefensa no será tolerada. Humillación de quien ya sufre tendrá respuesta. Avaricia que pisotea a otros para subir, le cortamos los pies. Lo que se hizo con este hombre, y señaló con el mentón al despojo humano que era Ananías, fue solo el comienzo, fue el aviso. El próximo que se crea listo, el próximo que piense en lucrar con la desgracia ajena, no tendrá un juicio tan bonito. La respuesta será más corta y más caliente. Se acercó a los padres de Flor y Fauna, los 2 pobres encogidos en un rincón, temblando de miedo y de vergüenza. El general no los humilló, solo los miró con una tristeza profunda. «Ustedes», dijo la voz baja, «pecaron por el miedo. El hambre es una bestia cruel, lo sé, pero entregar un hijo a la humillación no mata el hambre, solo mata el alma. Tomen a sus hijas, cuídenlas. El dinero que dejaron al pie de ese trasto», señaló el saco de monedas de plata, «es de ustedes. Úsenlo para empezar de nuevo, lejos de aquí, y que la vergüenza les sirva de lección». Dicho esto, se dio la vuelta. El mensaje estaba dado. El trabajo estaba hecho. Silbó, un silbido corto y agudo, que era nuestra señal. El grupo, que estaba esparcido por la plaza, comenzó a juntarse a su alrededor, como abejas volviendo a la colmena. No dijimos nada. Simplemente formamos nuestra muralla de cuero y acero en torno a nuestro general, y así como llegamos, comenzamos a irnos, en silencio. Pasamos por en medio de la multitud y la gente abrió un pasillo para que pasáramos, como las aguas del mar se abrieron para Moisés. Nadie nos miraba ya como bandidos. Miraban como si fuéramos una fuerza de la naturaleza, una tormenta que vino, limpió el aire y ahora se iba. Caminamos de vuelta a la cañada donde los caballos esperaban. El sol ya estaba más alto, dorando la copa de los cactus. Montamos, y la última visión que tuvimos de Parral fue la de una plaza llena de gente, todos mirando en nuestra dirección. Y en el centro de la plaza, solo, un hombre sentado en una silla sobre un tablado, un rey de un reino de soledad. Se quedaría allí por mucho tiempo, vivo, pero muerto para el mundo. No miramos hacia atrás. El revolucionario nunca mira hacia atrás. Nos internamos de nuevo en el desierto, desapareciendo en el paisaje de espinas y polvo. El desierto nos tragó. Éramos parte de él. Éramos su trueno, su fiebre, su justicia torcida.
La historia de Ananías y las dos niñas había terminado, pero nuestra cabalgata, compadre, estaba lejos de acabar. El tiempo, compadre, es como el río Bravo en la crecida. Va pasando, va arrastrando todo, cambiando el color de la tierra y la forma de las piedras. Las historias de los hombres, las buenas y las malas, también las arrastra. Algunas las ahoga en el olvido, otras las va lavando, puliendo, hasta que se vuelven leyendas lisas y brillantes como piedra de lecho de río. La historia de lo que sucedió esa madrugada en Parral fue una de esas que el tiempo no pudo borrar. Al contrario, se convirtió en un cuento contado al pie del fogón, una leyenda que servía de advertencia para los listos y de consuelo para los injusticiados. Después de que desaparecimos en el desierto, dicen que el pueblo se quedó en silencio por horas. La gente, con las provisiones y el dinero en las manos, se fue recogiendo a sus casas sin saber bien qué sentir. Y Ananías se quedó allí, sentado en su tablado, hasta que el sol quemó su rostro y la primera mosca se posó en su mano. No murió de un tiro, ni de un machetazo, murió de vergüenza. Vivió aún algunos años, pero era un hombre muerto por dentro. Nunca más fue visto sonriendo. Perdió el gusto por el dinero, por la plática, por la vida. Se encerró en su casa grande y vacía, y las pocas veces que lo veían en la ventana parecía un fantasma acechando su propia existencia. La tienda quebró porque nadie más tenía el valor o el estómago para comprar 1 kilo de azúcar de un hombre cuya alma había sido subastada en la plaza pública. Él fue el ejemplo vivo de nuestra ley. Hay castigos que son peores que la muerte. ¿Y las niñas? ¿Flor y Fauna? El padre, entrando en razón por el miedo y la vergüenza, tomó a la familia y el saco de monedas de plata y desapareció de Parral. Nadie nunca más tuvo noticias ciertas de ellos. Pero la leyenda que se cuenta es que usó el dinero para llegar hasta la capital, a la Ciudad de México, y allí encontró un doctor famoso, un hombre estudiado que hizo una cirugía que ni el diablo imaginaba. Un milagro de la ciencia que separó a las dos. Dicen que por primera vez en la vida pudieron correr en direcciones diferentes, abrazarse de frente, sentir lo que era ser una sola. Si es verdad o no, no lo sé. Pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que las dos flores, que nacieron en un solo tallo, pudieron finalmente echar raíces en jardines separados, libres del peso de la curiosidad y la maldad del mundo. José de Galdino, el arriero, ese regresó a su vida de siempre, pero ya no era el mismo. El hombre que antes solo se preocupaba por el camino y el precio de las pieles, ahora cargaba en la mirada la chispa de quien vio la justicia del desierto hacerse con sus propias manos. Nunca se jactó de la hazaña, pero su fama corrió. Se convirtió en el arriero del general, un hombre simple que por amor a la justicia cabalgó al lado de la revolución y cambió el destino de un pueblo. Nosotros, de la División del Norte, seguimos nuestro destino. Otros pueblos, otras luchas, otras injusticias que arreglar o que cometer, dependiendo del lado que cuente la historia. Mucha gente de la ciudad grande, de vida fácil, nos llama bandidos, asesinos. Y no voy a decir que nuestras manos estaban limpias, vivimos y morimos por la ley del plomo, pero lo que esa gente no entiende es que el desierto era un mundo sin ley, un lugar donde la vida de un pobre no valía nada. Los caciques mandaban, los matones mataban, el gobierno golpeaba. ¿Y a quién iba a pedir auxilio el pobre? Al gobierno. Era reírse de la desgracia. Fue en ese vacío, en ese abandono, que nació la revolución. Éramos la fiebre de un desierto enfermo. Éramos el veneno y, a veces, como esa noche en Parral, éramos la medicina. El general Doroteo Arango no era un santo, no. Era un hombre duro, forjado en el dolor y la venganza. Pero tenía algo que le faltaba a muchos doctores y caciques por ahí:
tenía un código, y en su código, la cobardía con la gente pequeña era el peor de los pecados. Ahora, el fuego aquí de mi fogata ya está bajando, la noche se rinde al día. El cuento que tenía que contarle, compadre, llegó a su fin. Esta fue solo una de las muchas historias que el viento del desierto me sopla en la memoria. Uno de los muchos rastros que la división del norte del general Pancho Villa dejó en este suelo. Vivimos en un tiempo en que la justicia necesitaba andar a caballo y oler a pólvora. Si le gustó esta plática y tiene curiosidad de oír más sobre la vida y las batallas del Centauro del Norte, sobre la verdad desnuda y cruda del desierto, hágame un favor a este viejo soldado. Suscríbase aquí a nuestro canal para no perderse la próxima historia. Deje su me gusta para que yo sepa que la conversación fue buena. Y, lo más importante, dígame en los comentarios cuál es la próxima hazaña, cuál es el próximo ajuste de cuentas del general Villa que quiere que desentierre de mi memoria. Hasta la próxima cabalgata.